El millonario queda sin palabras al escuchar a la mendiga responder en árabe. Nunca imaginaron que la mujer que empujaba aquel carrito de limpieza, con las manos ásperas y la ropa gastada, tuviera un secreto tan profundo. Rafaela Núñez, la limpiadora del Hotel Gran Victoria, parecía invisible para todos. Sus pasos eran silenciosos, pero sus ojos guardaban tormentas, cicatrices que nadie quería ver, como si el lujo del hotel le pesara en el pecho cada segundo. El brillo de los candelabros y la alfombra carmesí reflejaban todo menos su verdad. Aquella mañana, mientras fregaba los cristales del pasillo real, un murmullo se cortó de golpe. Eduardo Bastos, un hombre reconocido en el mundo tecnológico, observaba con curiosidad nada común la manera en que Rafaela murmuraba algo entre dientes. De repente, la voz de Rafaela rompió el silencio. Unas palabras exactas, fluidas, en perfecto árabe. La frase no solo encendió una llama inesperada, también dejó a Eduardo paralizado, con la voz. ¿De dónde sabe eso?, preguntó con la voz entrecortada, el lujo del entorno pareciendo aún más distante. Rafaela aguantaba la mirada. Una corriente intensa le recorrió la espalda. El recuerdo de un pasado roto, de aulas universitarias y pizarras, de aplausos que ahora parecían fantasmas. Su corazón golpeaba con fuerza. El dolor del ayer y la voluntad de un futuro distinto se cruzaban en su pecho. Pero la tensión aumentó de un modo que nadie había previsto cuando Carlos, el gerente del hotel, apareció con paso rígido, el ceño fruncido y una sombra que parecía querer borrar a Rafaela de un solo gesto. Lanzó comentarios públicos, intentó desacreditarla con insinuaciones. El ambiente se cargó de electricidad, la riqueza brillando mientras el poder se mantenía firme para aplastar cualquier amenaza. Entonces, en un giro inesperado, Eduardo lanzó una invitación que nadie esperaba. Ofrecer a Rafaela liderar un proyecto de integración cultural. El brillo en sus ojos era una mezcla entre... Justo cuando parecía que todo fluiría hacia algo más grande, recibió un mensaje anónimo. Un susurro frío y oscuro que planteaba una duda. ¿Realmente confiaba en Eduardo? ¿O estaba cayendo en otra red de engaños? Y ahí quedó el final, suspendido, con Rafaela mirando su reflejo roto en el cristal, sabiendo que el siguiente paso podía cambiarlo todo. O destruirla para siempre. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la dife. ¿Arriesgar todo y enfrentarse al monstruo del poder? ¿O quedarse invisible, atrapada en un lugar que la aplasta cada día? El dilema la estrangulaba, con mano temblorosa y garganta seca. Pero justo cuando el peso de la decisión la empujaba hacia el abismo, el sonido de un cristal rompiéndose en el pasillo rompió la tensión. Un grito. Una mujer salió corriendo de la entrada, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. Era Ana, la recepcionista, y llevaba en sus manos un teléfono, el cual cayó al suelo, estallando en piezas brillantes. «Rafaela, necesitas venir, es tu hija». La noticia golpeó a Rafaela como una ola, helando su sangre. Hija, nunca había hablado de su hija. Antes de que pudiera siquiera procesar la revelación, Eduardo la tomó del brazo. Sus ojos ardían con preocupación sincera. «¿Qué pasa? ¿Tienes que ir?» Pero el tiempo se movía lento y el murmullo de la multitud se convirtió en un eco lejano. Rafaela se dejó llevar por un instinto antiguo, un llamado de su corazón que no podía ignorar. Saltando el umbral, salió corriendo tras Ana, el aire frío arrancando lágrimas de su rostro. El dolor, la angustia, la incertidumbre, todo se apretaba en su pecho como un nudo.
A medida que se alejaban del hotel, las críticas y murmullos de los empleados se desdibujaban en su mente. «Mendiga, no pertenece a este lugar». Pero en ese instante, esas voces morían en el eco de su desesperación. Al llegar al hospital, el ambiente cambió. Un olor fuerte a desinfectante, balas de luz dura y un murmullo de enfermeras que cruzaban caminos por doquier. El corazón de Rafaela latía con tal fuerza que parecía querer estallar. ¿Qué podía haber pasado? Nadie le había explicado nada. Ana la guió hasta una sala llena de doctores y equipos médicos que estaban en el centro de un caos controlado. En el interior, un médico se acercó. Su rostro era serio, casi impasible. «Señora Núñez, su hija estaba en un accidente, ha perdido el conocimiento». Las palabras golpearon a Rafaela como un puño. Pero la buena noticia es que está estable. El médico continuó, pero los sonidos se desvanecieron. Todo lo que Rafaela podía pensar era en esa niña que nunca tuvo a su lado. Mientras su mente corría, algo en su interior se removió. Alguien entró en la habitación. Era una joven. Sus ojos eran una copia exacta de los de Rafaela. El rostro de la niña la atravesó en ese momento como un rayo. «Elena», murmuró. Pero ¿cómo era posible? Ella había tenido a su hija lejos, lejos de su realidad. ¿Dónde estaba? ¿Por qué nunca había buscado? La historia de su vida parecía colapsar en un mar de culpabilidad. En ese instante un grito resonó en la sala. Era Carlos, el gerente del hotel. «No puedes estar aquí. Esto no tiene nada que ver contigo». Su voz era una mezcla de rabia y miedo. Rafaela lo miró, sintiendo cómo el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué sabe de ella?», exigió con desesperación. Carlos palideció, sus ojos se desorbitaron. «No, no deberías haberlo sabido». Las palabras de Carlos fueron como un balde de agua fría. ¿Qué más escondía? ¿Qué secretos había sacado de su vida? En ese momento, 1000 preguntas surgieron como flechas. La conexión entre ellos, los murmullos despreciativos que antes había escuchado, todo cobró un nuevo sentido. Rafaela sintió el principio de una revelación devastadora. La vida que había conocido, la Shura del Gran Victoria, se desmoronaba y revelaba una trama más oscura. «No puedes irte tan fácilmente», murmuró Carlos, su voz casi con un tono amenazante. ¿Qué había detrás de esa advertencia? ¿El secreto de su hija? Todo el mundo en la sala estaba atrapado en un instante de silencio absoluto. Rafaela miró hacia la habitación donde yacía Elena, y supo que la verdad sobre su vida, sus deseos y su pasado estaba a punto de convertirse en un laberinto del que no podría escapar. Sin saber qué hacer, se giró hacia Carlos, el miedo y la furia encaprichados en su mirada. «Esto no ha terminado», murmuró. La memoria de su hija, su vida, todo estaba en juego. Y entonces un eco resonó en su mente. ¿Realmente confiaba en Eduardo? ¿Podía arriesgar todo por lo que no conocía? La sala cerró sus paredes a su alrededor, mientras la línea entre el amor, la traición y la salvación se desdibujaba. Todo iba a estallar, y el verdadero juego apenas comenzaba. Rafaela sintió el principio de una revelación devastadora. La vida que había conocido, la rutina del Gran Victoria, se desmoronaba y revelaba una trama más oscura. «No puedes irte tan fácilmente», murmuró Carlos, su voz casi con un tono amenazante. ¿Qué había detrás de esa advertencia? Las miradas en la sala estaban fijas en él. De repente, las puertas del hospital se abrieron de golpe. Una figura apareció respirando con dificultad, sus ojos desorbitados. Era un joven con la mirada llena de desesperación. «¡Rafaela!», gritó, su voz resonando en la sala como un eco desgarrador. «Es Elena, ella se despierta». Antes de que el pánico pudiera asentarse, el nombre de su hija hizo eco en su mente. ¿Elena? La agonía se transformó en un hilo de esperanza. Sin embargo, cuando el joven tomó su mano y la condujo por los pasillos del hospital, un escalofrío de intriga le recorrió la espalda. Mientras corrían, él le susurraba algo, pero los ruidos del hospital ahogaban sus palabras. «Hay algo que debes saber». La urgencia en su voz chocaba con la alegría de saber que su hija estaba a punto de despertar.
Al llegar a la habitación, el corazón de Rafaela estaba a 1000 por hora. Entró y vio a Elena postrada en una cama, su cara pálida pero con un ligero brillo en los ojos. El médico y un par de enfermeras estaban allí, ajustando su monitor. La tensión en el aire era palpable, y Rafaela sintió su pecho oprimido. «Mamá», murmuró Elena con dificultad. Rafaela se acercó, una lágrima de felicidad y miedo corriendo por su mejilla. «¿Estás aquí? ¿Estás bien?» La risa en sus labios fue ensombrecida por la ansiedad. Pero en ese momento, la figura del joven se interpuso, y su mirada se tornó seria. «Rafaela, hay una cosa más, algo que no puedes ignorar. No solo soy yo quien ha estado buscando a Elena». Sus palabras fueron cortadas por un grito desgarrador que provenía del pasillo. Era un ruido horrible, como si algo hubiera estallado. La calma en la habitación se desvaneció. «No, no puede ser». La enfermera salió corriendo, dejando un rastro de confusión. El joven miró a Rafaela, el miedo danzando en sus ojos. «Tu hija estuvo involucrada en un incidente. No fue un accidente. Alguien la había estado vigilando». En ese instante, el aire se volvió pesado. Las palabras del joven retumbaban en su cabeza como un tambor de guerra. Las luces comenzaron a parpadear, y la puerta de la habitación se abrió de nuevo, esta vez revelando a alguien más, Carlos, con su rostro pálido como un espectro. «Cállate. No le digas nada». A esos gritos, Rafaela sintió una sacudida en el estómago. Carlos, el gerente del hotel, tenía una conexión más profunda de lo que ella había imaginado. «¿Qué sabes de ella? Dímelo», exigió Rafaela, su voz apenas un susurro, mezclándose con el caos en su mente. La atmósfera enrarecía, y una sombra de traición se cernió sobre ellos. Estrategias, secretos, un enigma que desataría un torrente de emociones. Y entonces, en un giro inesperado, el joven la miró a los ojos. «Soy tu hijo, Rafaela». El mundo se detuvo, su corazón se detuvo. «¿Hijo?» La habitación pareció desmoronarse, y cada mirada inquieta parecía atravesarla. El aire se volvió frío y espeso. La verdad estalló con el impacto de un rayo. Todas las certezas cayeron. Cada historia se retorció en un laberinto de desconfianza. «¿Cómo es posible?», susurró, mientras las palabras de Carlos resonaban como ecos oscuros. «No deberías haberlo sabido». La confusión desbordaba. ¿Podía creerle? ¿Podía confiar en él? El caos se multiplicaba a su alrededor. Su mente no sabía cómo procesar este nuevo golpe. ¿Qué había estado ocultando realmente? Todo se desdibujó en ese instante, mientras el futuro se alzaba ante ella, incierto y peligroso, como un camino cubierto de sombras. Sin saber qué más podría ocurrir, se quedó mirando a su hijo, sabiendo que ahí comenzaba algo mucho más complejo y aterrador de lo que jamás hubiera podido imaginar. La habitación se mantuvo en un silencio casi insoportable. Las palabras del joven reverberaban en la mente de Rafaela, como un eco que no podía ignorar. «Soy tu hijo, Rafaela». Ella lo miraba fijamente, intentando comprender. Pero de repente, un grito desgarrador resonó en el pasillo, rompiendo la tensión que la envolvía. Era un sonido crudo, como el estallido de un cristal. Todos en la habitación se giraron, el pánico llenando el aire. Carlos, cuyo rostro pálido había sido ya una sombra del hombre que había sido, se volvió hacia la puerta, su expresión reflejando un miedo absoluto. «No puede ser», gritó, como si le hubieran pateado el estómago. Rafaela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin saber por qué, se sintió atrapada en un torbellino de emoción. La alegría de ver a Elena despertar se mezcló con un temor omnipresente. «¿Qué ocurre?», preguntó, su voz casi un murmullo. El joven, atrapando su mano con firmeza, la miró con ojos que reflejaban desesperación. «¿No lo entiendes? No solo somos madre e hijo. Hay algo más grande que nos conecta, que conecta a todos. Tienes que seguirme». Sin previo aviso, él se volvió y salió corriendo de la habitación, dejando a Rafaela y a los demás en un estado de confusión. Ella lo siguió instintivamente, su corazón latiendo con fuerza. Mientras salían, los murmullos y preocupaciones de los demás se desvanecían, reemplazados por un propósito ardiente.
Cuando llegaron al pasillo, el caos se desató. Vieron cómo un grupo de médicos se apresuraba hacia una sala de emergencias. Gritos de código azul resonaban como un tambor guerrero. ¿Qué estaba sucediendo? Rafaela los alcanzó. El joven con determinación tiró de ella hacia adelante. Debes saber la verdad. Las puertas se abrieron bruscamente al llegar, y lo que vio le heló la sangre. Elena, su pequeña, yacía en una camilla rodeada de doctores, cables y máquinas pitando nerviosamente. Sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora estaban cerrados, y su piel pálida. «Elena», gritó, pero su voz fue ahogada por el bullicio. El joven se interpuso entre ella y las puertas. El pánico había tomado el control. «Tienes que escucharme. No fue un accidente. Alguien lo planeó. Alguien que quiere herirte a ti y a Elena. ¿Recuerdas a Carlos?» Rafaela sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Carlos, el gerente del hotel, había sido una presencia ominosa desde el inicio. «¿Qué sabes de él?», preguntó, su voz tiñéndose de incredulidad y miedo. Y en ese momento, el joven bajó la voz, como si la gravedad de sus palabras pudiera romper el mundo. «Carlos no solo es el gerente, él es parte de este juego. Y no solo eso, creo que es tu padre». Las palabras golpearon a Rafaela como un puño, un torrente de dolor y confusión. ¿Es que todo lo que había creído era una mentira? ¿Qué secretos oscuros se estaban revelando? La verdad sobre su madre desaparecida, su vida, todo se retorcía en un laberinto de traiciones. Las luces comenzaron a parpadear, y un nuevo grito se escuchó, esta vez un aullido de terror. Todos en el pasillo se giraron, y lo que vieron les heló la sangre. Carlos, de pie en la puerta, sosteniendo un arma con mano temblorosa. El terror en su mirada. «Nadie se muere», gritó, y el terror se apoderó de la sala. Rafaela sintió que se le caía el mundo. La posibilidad de perder todo lo que amaba pesaba sobre ella como una losa. Miró al joven a su lado, que la sostuvo con fuerza. «Es hora de que descubramos la verdad», le dijo, su voz firme. Y justo antes de que pudiera reaccionar, un estruendo resonó en el aire. Disparos. Todo se volvió un caos. Aquel momento se desvaneció, llevándose consigo sus esperanzas. La última imagen que Rafaela retuvo fue la de la mirada de su padre, su verdad y el abismo que los rodeaba. El destino estaba trazado, pero el desenlace era incierto. El juego apenas comenzaba. El sonido del disparo retumbó en la sala, como un trueno que partió el aire. El caos se desató. Rafaela sintió que el tiempo se congelaba. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, mientras Carlos, con el arma temblando en su mano, miraba a todos con pánico. «No se muevan», gritó, la voz desgarrada, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. El joven a su lado apretó su mano con su mirada intensa. «No dejes que él te intimide», susurró. Pero los ojos de Rafaela no podían apartarse del rostro de Carlos. Un rostro conocido, un padre que había estado oculto entre sombras. ¿Cómo había llegado a esto? «Oh, Carlos, suéltala», gritó un médico, tratando de avanzar, pero el temor había atrapado a todos como una tela de araña. Rafaela sintió un nudo en su garganta mientras las sirenas a lo lejos comenzaban a aullar su melodía de alerta. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, su voz apenas un murmullo cargado de desesperación. Carlos se estremeció. Su expresión se tornó en una mezcla de arrepentimiento y furia. «No puedes entender», dijo, casi como si hablara consigo mismo. De repente un destello de furia brilló en sus ojos. «Todo es por ella. No se dan cuenta de que ella no debería estar aquí. Ella no es tu hija». La declaración resonó como una bomba, y un silencio sepulcral se instaló en la sala. Rafaela sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué significaba eso?». «¿Qué dices?», preguntó, su voz un hilo quebrado. El joven a su lado parecía tambalearse, los ojos abiertos de par en par. Carlos continuó, su voz temblando pero firme. «Ella es la hija de Rita, la mujer de la que huyeron. No es tu hija». El cielo se oscureció. Todo su universo se desmoronaba. La sacudida de la revelación la dejó sin aliento.
Pero antes de que pudiera procesar la avalancha de información, un grito desgarrador resonó de la habitación de Elena. Rafaela giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo el monitor de su hija comenzaba a emitir un sonido ominoso. Las luces parpadeaban a su alrededor y el pánico se apoderó de ella. ¡Oh, Elena!, gritó, el terror apoderándose de su pecho. Mientras corría hacia la puerta, el joven la detuvo. «Rafaela, espérate». Pero no podía hacer caso a su advertencia. «Doctor, necesito ayuda. Es mi hija». Las enfermeras se apresuraban. Cada segundo era crucial. Carlos estaba perdido en su propia mente, como si las palabras que había soltado fueran un hechizo que no sabía cómo deshacer. Cuando entró en la habitación, vio a Elena agitándose en la cama, los doctores intentando estabilizarla. «Por favor, no», gritó, sintiendo una parte de su alma desgarrarse. Las máquinas pitaban, las luces brillaban, todo su ser se dividía entre el horror de lo que pasaba y las palabras hirientes de Carlos. «Es cierto, no es tu hija», murmuró él hacia ella, una sombra oscura cruzando su rostro. «Rita fue envenenada, y tú también lo estás, pero no lo sabes». En ese instante, el caos se volvió un eco distante. Rafaela sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Acaso había una verdad más profunda, más oscura de la que nunca imaginó? ¿Qué? Fue lo único que pudo articular. Mientras el joven la miraba, la compasión y el miedo danzando en sus ojos. «Rafaela, hay algo en tu pasado que desconoces», dijo él, avanzando un paso, pero Carlos se interpuso. «Cierra la boca, no le digas más». Un estallido de emociones. La atmósfera espesa como humo, el dolor en su pecho y la incertidumbre en su mente. Todo se acercaba a un clímax. Sin saber a quién creer, Rafaela sintió que el aire se le escapaba. ¿Era verdad? ¿Podría su vida ser una mera fachada construida sobre mentiras? Un eco de agonía reverberaba en su pecho, y en medio de ese infierno había una luz de esperanza. Su hija. «Esto no ha terminado», gritó, desbordando determinación. Los hilos del destino tiraban de ella en múltiples direcciones. Lo que había creído, lo que había vivido, ¿todo era un fraude? La verdad no podía ser tan simple. Y mientras el eco de su grito resonaba, una sombra oscura al fondo de la sala parecía cobrar vida. En ese instante, nuevamente se escuchó un disparo en el aire. Todo se congeló. La mirada de Rafaela se detuvo en la figura que apareció, y un nuevo giro de horror se cernió sobre ella. Una mirada conocida, y el corazón se le heló. «¿Matías?», murmuró, pero antes de que pudiera procesar la vuelta, la realidad se desmoronó nuevamente. El sonido del disparo retumbó en la sala, un eco oscuro que desató el caos inmediato. Rafaela sintió que el tiempo se desvanecía, como si todo alrededor se moviera a cámara lenta. Carlos, con el arma temblando, parecía un espectro de su antiguo yo, y ella se sintió atrapada entre el horror y la desesperación. Matías, su corazón retumbaba en su pecho. La última imagen que había tenido de él la dejó paralizada. ¿Acaso se trataba de su hijo? El joven a su lado la miraba con miedo, su mano aún apretada en la de ella, como si pudieran permanecer a salvo de la locura que se desataba. El caos aumentaba. Un grito desgarrador rompió el silencio, y un grupo de médicos se apresuró hacia Carlos, intentando contenerlo. «No dispares. No entiendes lo que estás haciendo», gritó uno de ellos, pero el pánico en la mirada de Carlos no se desvanecía. «Es por ti, Elena. No puedo dejar que te la lleven». La conexión entre padre e hija se hizo más evidente, pero su mente empezaba a nublarse con la confusión. «Déjalas en paz», gritó Rafaela con todas sus fuerzas, dando un paso hacia Carlos. Necesitaba entender, necesitaba que todo esto tuviera sentido. En ese momento, la puerta se abrió de par en par. Una figura con el rostro desencajado entró en la habitación. Era Ana, la recepcionista del hotel, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada. «Rafaela, no hay tiempo. Matías, él está aquí». La revelación golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Matías?», repitió, perpleja.
mientras la angustia se mezclaba con la urgencia. Sí, tienes que venir. Hay algo que no sabes. Algo que cambiará todo. Carlos se volvió hacia Ana, el miedo y la furia desdibujando su rostro. Cállate, no digas más. Pero una chispa de comprensión comenzó a brotar en la mente de Rafaela. Es una trampa. Todo esto es una trampa. Se dio cuenta, el pánico sacudiéndola. Carlos, ¿qué has hecho? Las palabras salieron como un grito ahogado. La historia que había sido su vida, todo por lo que había luchado, se desvanecía rápidamente. De repente, un ruido sordo resonó en la habitación. Un nuevo grito, pero esta vez no era de angustia, era un grito de dolor. Rafaela vio cómo Elena, en la cama, comenzaba a convulsionar, como si la vida se le escapara de entre los dedos. ¡Elena! Corrió hacia ella, pero el joven la detuvo. Rafaela, aún no es el momento. Necesitas saber la verdad. Y la verdad llegó de la manera más devastadora. Tu madre, la que creías muerta, está detrás de todo esto. Ella no quería que supieras quién eres realmente. Rafaela sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. No solo me estoy refiriendo a Carlos. Mi madre es Rita, la que tú conocías. Se sintió como si un rayo hubiese partido la habitación por la mitad. Cada palabra del joven la envolvía en un torbellino de emociones. Eres parte de un juego más grande del que jamás imaginaste. Carlos se tambaleó. Su arma dejó de temblar, pero el caos aún reinaba. «No puede ser», gritó, su voz casi quebrada. «Sabes que no es verdad». Pero Rafaela ya no podía escuchar. La verdad, aunque devastadora, estaba ahora incluso más cerca. Un grito de Elena resonó nuevamente, y el monitor comenzó a emitir un sonido alarmante. El desespero se apoderó de Rafaela. «¡Ayúdala!», gritó, mientras su corazón se rompía por dentro. Pero el joven la agarró con firmeza. «El problema no es solo ella. Necesitas decidir a quién realmente vas a salvar, a tu madre o a tu hija». Todo estalló en un momento de silencio profundo. La duda se instaló en su mente como una agonía. Y entonces el borde de la verdad se situó frente a ella, oscura y peligrosa. ¿Quién era realmente? ¿En quién podía confiar? Sin poder soportarlo más, se quedó mirando a su padre. Su mirada se congeló. «¿Quién eres realmente para mí, Carlos?». Las palabras salieron como un susurro, pero el eco de la respuesta pronto resonaría en el abismo de su vida. Todo estaba a punto de cambiar, y el futuro se volvía un laberinto de demandas y peligros. Podría ser que en el centro del horror estuviera la clave de su liberación. Sin saberlo, acaba de abrir la puerta a un misterio que trascendía toda lógica. Rafaela sintió el peso de las palabras de Carlos, una verdad que parecía aplastarla. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, y un estallido de luz iluminó el oscuro abismo de su vida. De la sombra emergió una figura familiar. «¡Matías!». Su corazón se detuvo. Era su hermano, el chico que había crecido con ella, el que había estado perdido durante años. «No puedes estar aquí», gritó. Pero la mirada en su rostro decía lo contrario. «Sigue, no puedes quedarte aquí». Sin más aviso, Matías lanzó un objeto hacia Carlos. Un chasquido resonó, y un pequeño estallido caminó hacia la sala. Era una bomba de humo. La habitación se tornó en un caos gris. Los gritos se multiplicaron y la confusión se instaló. El aire denso hizo que Rafaela tosiera. «¿Qué estás haciendo?», logró gritar, tratando de ver a través de la nebulosa. Matías la tomó del brazo y la forzó a salir. «¡Vámonos!», gritó, mientras Carlos chorreaba de furia y miedo. «No puedes escaparte, Rafaela». Sus palabras eran más un eco de locura que una orden. El joven que había estado a su lado, el que afirmaba ser su hijo, parecía confundido. «Rafaela, no lo hagas», gritó entre la niebla, pero el mundo se desvanecía y se transformaba en un mar de sombras. A medida que Matías y ella corrían, los gritos se convertían en murmullos aterradores. La imagen de Elena se desdibujaba en su mente, reprimida por el caos que dejaba tras de sí. De repente, el suelo bajo sus pies se perdió. Un rugido ensordecedor, y una explosión más allá de ellos la derribó al suelo. Un estruendo, una ola de vibraciones que atravesó su cuerpo.
Se tambaleó, y cuando levantó la mirada, vio a Carlos arrodillado en el suelo, el horror reflejado en su rostro. ¡Oh, Elá!, gritó, y Rafaela se dio cuenta, con el corazón desbocado, que Carlos era más que un padre distante. Era parte del problema. En ese instante, un rayo de claridad atravesó el humo. «Matías, ¿por qué hiciste esto?», preguntó aferrándose a su mano, sintiendo la angustia apretar su pecho. «Porque no había otra opción. Nos han estado vigilando, Rafaela, no solo detrás de ti, sino de todos. Es una red, una trampa mortal». Salieron por la puerta trasera del hospital mientras el caos continuaba. Brujas se sentían en su piel, y la adrenalina la mantenía alerta. «¡Elena!», exclamó Rafaela al recordar. Tenía que volver por su hija, pero Matías la detuvo. «No puedes, es peligroso. Esto no es solo un juego. Implican vidas, sus vidas». Y así lo entendió. El hilo de su vida entero se había tenso en una trama de secretos, angustias, traiciones. Pero entre el terror gritando a través de su mente, hubo un pequeño destello de esperanza. «Aún podemos salvarla, Matías». «¿Cómo?». Fue en ese momento, cuando el humo comenzó a despejarse, que Matías le reveló algo que la dejó sin aliento. «Rafa, no eres quien crees. Aquella noche que nuestra madre desapareció, todo fue un engaño. Ella está viva, y todo esto es parte de un plan. Te necesitarán a ti, a nosotros». La revelación fue como un ladrillo en su corazón. «¿Cómo puedes decirme eso?». La incredulidad se transformó en horror, pero no tenía tiempo para cuestionar. Un ruido resonó detrás de ellos, pasos apresurados y murmullos muy familiares. Carlos había vuelto a levantarse, su rostro una máscara de furia. «No escaparán», rugió, y Rafaela sintió que el mundo se tambaleaba nuevamente. Y entonces lo vio, el brillo frío de un arma en la mano de Carlos. El mismo miedo que había sentido desde el principio regresó, pero esta vez el miedo lo dejó atrás. Su vida, su historia, todo estaba a punto de desmoronarse. «No hay tiempo», gritó Matías. Con ese último empujón, se perdió entre la bruma, y su vida giró, dejando al lector suspendido, preguntándose qué pasaría a continuación. ¿Podrían escapar esta vez? ¿Quién era realmente Rafaela? ¿Era verdad que su madre seguía viva? Y lo más aterrador de todo, ¿quién quedaría en pie cuando esto terminara? Rafaela sintió una mezcla de terror y determinación, pero el caos la arrastraba. Se giró de nuevo, con la mirada fija en Carlos, quien daba pasos inciertos, apretando el arma como si fuera su única salvación. «Detente, Carlos, esto no solucionará nada», exclamó, pero la súplica era un eco lejano. Las luces del hospital titilaban, como si anticiparan el horror. El joven a su lado, ese que decía ser su hijo, estaba en alerta máxima. Cada fibra de su ser se tensaba como un arco listo para disparar. «Rápido, Rafaela, tenemos que salir», decía, arrastrándola hacia el pasillo, pero el ruido de su hija en peligro la hizo dudar. «No puedo dejarla atrás». Un grito resonó, un sonido desgarrador proveniente de la habitación de Elena. Todo su ser ardía de miedo y amor. «Elena», gritó. Con un impulso se apartó del joven y corrió hacia la puerta. En ese instante, un estruendo oxidado hizo eco detrás de ella. Carlos, en un arranque de rabia, disparó al aire. «¡Nadie se mueve!». Su voz era un relámpago de locura, y Rafaela se detuvo en seco. El caos se detuvo, todo quedó en un momento suspendido. Instintivamente, un impulso de proteger a su hija la llenó. «Carlos, esto no es lo que quieres», pero la locura en sus ojos la hizo dudar. En ese instante, el joven apareció junto a ella nuevamente y le susurró: «Si no lo detenemos ahora, todos podremos perderlo todo». Su voz estaba llena de pánico y urgencia. Rafaela sintió una tormenta dentro de ella. «No puedo dejar que le pase nada a Elena», dijo con dureza, pero en su pecho un nudo de preocupación se formaba. Y entonces un nuevo grito resonó, esta vez no de desesperación, sino de sorpresa. Elena, en su cama, había comenzado a gritar algo incoherente, su voz atravesando la confusión. «Mamá, deténganse». Rafaela se congeló.
Las palabras de su hija calaron profundamente, pero colisionaron con la realidad del peligro. «Elena, todo estará bien», gritó, cuando de repente un silencio helador se apoderó del ambiente. El joven tomó su mano y mirando a Carlos, dijo: «Tienes que soltar esa arma, Carlos. No puedes hacer esto». Su voz era firme, pero el miedo acechaba en cada palabra. El tiempo parecía haberse detenido. Justo cuando parecía que todo iba a estallar, una figura irrumpió por la puerta trasera. Era Ana, la recepcionista, con el rostro pálido y lágrimas en los ojos. «Rafaela, Matías está aquí y hay algo que necesitas saber». Rafaela sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué? ¿Matías? ¿Dónde está?», preguntó, sintiendo su corazón acelerar. Pero lo que Ana iba a revelar cambiaría todo. El médico apareció detrás de Ana, una expresión desesperada cruzando su rostro. «No hay tiempo, Rafaela. La vida de Elena está en peligro. Hay un secreto que hemos mantenido. Una conexión que nos involucra a todos». Carlos perdió el control. Se volvió hacia Ana y gritó: «¡Cállate! No le digas nada». Pero las palabras ya estaban en el aire, flotando pesadamente. «¿Qué conexión? Dímelo», exigió Rafaela, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El joven le apretó la mano con fuerza, ansioso, y una mezcla de tristeza y miedo iluminó su mirada. «Tú eres especial, Rafaela. Tu madre no está muerta, y hay una parte de ti que desconocías, un legado que tenemos que enfrentar juntos. Y también hay secretos oscuros sobre Carlos que no te ha contado. Es peligroso». De repente las afirmaciones de Ana adquirieron peso, una verdad que no podía ignorar. «¿Qué significa eso?», lanzó, pero el desconcierto se adueñaba de su corazón. Justo en ese momento, Carlos perdió la compostura, disparó al aire nuevamente, y en un instante algo cambió. Las puertas traseras se abrieron con un estrepito, y el sonido del motor de un vehículo resonó en la distancia. Era un coche. Rafaela miró y vio a un hombre que se acercaba, y el mundo se le cayó encima. Era Matías, su hermano. «Matías», gritó, pero el terror en su rostro la dejó paralizada. «Rafaela, es una trampa, no confíes en nadie», gritó él, justo cuando una explosión resonó, haciendo temblar los cimientos del hospital. Todo se volvió un caos. El joven a su lado, que identificaba como su hijo, miró a Matías y su cara se oscureció. «¿Eres tú, realmente?». La confusión y el asombro se arremolinaban en el aire, y la vida de Rafaela se desmoronaba en 1000 pedazos. «Matías, ¿qué demonios está pasando?», gritó, pero las palabras se perdieron en el estruendo. La realidad daba vueltas, cada palabra era un ladrillo en un muro que la aprisionaba, y sentía el dolor aplastante de la verdad acechando. Era un cuadro apocalíptico frente a ella. Carlos, el hombre que había considerado su padre, de pronto parecía un extraño. Ana, Matías, todos ellos eran parte de un rompecabezas del que no comprendía las piezas. Y de repente, un grito emerge del fondo. «¡Deténganse! ¡No saben a qué se están enfrentando!». Rafaela giró la cabeza para ver a Elena, quien despertaba con los ojos desorbitados, y en su mirada había algo que la hizo temblar. «¿Mamá? Hay algo atrás de todo esto, algo que no entienden». La voz de la niña resonó en el aire cargado. El caos no solo era físico, era una tormenta emocional, y Rafaela sintió que el curso de sus vidas se estaba reescribiendo. Era un giro que jamás había esperado, una conexión que pintaba su vida en colores que nunca imaginó. Todo lo que había sido, el universo que la rodeaba, comenzó a desdibujarse revelando un nuevo camino lleno de incertidumbre y preguntas. Cada hilo se enredaba más, y Rafaela sabía que el verdadero tormento apenas comenzaba. Rafaela sintió que el caos se intensificaba. La mirada de Elena, confundida y asustada, atravesaba su corazón. «¡Mamá, deténganse!», gritó, y el desespero en su voz hizo eco en el alma de Rafaela. Cada fibra de su ser quería correr hacia la cama, abrazar a su hija y asegurarle que todo estaría bien. Pero el monstruo llamado Carlos estaba bloqueando el camino. Las luces del hospital titilaban intermitentemente, como si reflejaran la tensión en la atmósfera. «Carlos,
Con el rostro pálido y la expresión frenética, mantenía el arma firme. «No se acerquen a ella. No quiero hacer daño, pero haré lo que sea necesario». Su voz se quebraba, y Rafaela sintió una opresión en el pecho. «Carlos, esto no es más que un juego», intentó razonar el joven a su lado, pero Carlos estaba perdido en su locura. «Necesito proteger a Elena. Ella es todo lo que tengo». Pero antes de que Rafaela pudiera decir algo, Ana interrumpió. «Carlos, no entiendes. Si sigues así, perderás todo». El grito de la enfermera resonó como un campanazo, pero las palabras no lograban penetrar en la mente enloquecida de Carlos. «Cállate, Ana», bramó, la rabia burbujeando en su voz. El tiempo se detuvo un instante, los presentes conteniendo la respiración, como si la atmósfera estuviera a punto de estallar. En ese momento, Elena, aún en su cama, empezó a alzar la voz otra vez. «Mamá, lo que él dice no es cierto. Carlos no es mi padre». Una alarma sonó, un pitido estruendoso que hizo que el mundo girara bajo los pies de Rafaela. Sus ojos se abrieron como platos, el corazón retumbando en su pecho. ¿Qué estaba diciendo su hija? «¿Qué quieres decir con eso, Elena?», preguntó, su voz temblorosa. El joven a su lado la miró con preocupación. «Esto no está bien, esta es la oportunidad de saber la verdad». Pero el caos se desbordaba. El rostro de Carlos se torció en horror. «Cállate, no hables así». Y en un momento de locura pura, accionó el arma. Un tiro impactó y el tiempo se paralizó. Rafaela cerró los ojos. Una ola de terror la embargó. Pero en un giro del destino, el disparo no fue dirigido a nadie. Un cristal estalló y, cayendo al suelo, convirtiéndose en un mar de escombros brillantes. Cuando abrió los ojos, la sala había cambiado. La destrucción parecía haber alterado el curso de la realidad. Ana, en shock, gritó. El joven, su hijo, la sujetó con fuerza. «¡Vámonos, Rafaela!», gritó, pero Carlos no estaba terminado. «Tú no entiendes, nadie entiende. Elena no es quien dice ser». La revelación salió como una ráfaga, atravesando cualquier pudor en el aire. «Eres parte de algo más grande. No es solo una niña». Todo se volvió una neblina de confusión, y los murmullos de incredulidad fueron como un ruido blanco en su mente. Rafaela sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». Su voz apenas era un susurro, y de repente hubo un silencio. Un susurro escalofriante recorrió la sala, cuando de un lugar oculto alguien empezó a arrastrarse hacia ellos. Una figura delgada y pálida se deslizó desde las sombras. «Es hora de que sepas la verdad». Resonó una voz familiar, sombría e inquietante. Era Rita, su madre. La habitación retumbó. Nadie podía creerlo. Rafaela se sintió caer de rodillas. «Mamá». Su voz era un hilo desgarrador. «Tú te fuiste». Pero Rita sonrió, y el terror comenzó a apoderarse de Rafaela. «No, querida, todo lo que estás escuchando es parte de un plan en el que tú eres una pieza clave». La revelación destrozó el ambiente. «¿Un plan? ¿Qué plan? Eres un fantasma». Rita se acercó, cada paso resonando como un eco en el alma de Rafaela. «No, solo fingí mi muerte, para protegerte a ti, a todos. Lo que está en juego es más grande de lo que jamás imaginarías. Carlos es parte del juego, pero tú eres la única que puede salvar a Elena y a mí». Rafaela sintió que el aire se le cortaba. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Carlos, con el rostro pálido, rió entre dientes. «Tú nunca has tenido control, Rafaela. Esto siempre fue un juego de poder». El pánico se apoderó del corazón de Rafaela. ¿Qué historia era esta? ¿Por qué? Fue lo único que pudo decir. ¿Por qué todo esto? Mientras su mente daba vueltas, un grito estalló, y una explosión de luz iluminó la sala. Nadie sabía qué pasaría a continuación, y cuando todo parecía tranquilo, una sombra emergió detrás de ellos. La figura era oscura y serpenteante, un trastorno en el orden que conocían. «Ven a buscarme, Rafaela», resonó una voz conocida y aterradora, y el mundo se hizo un torbellino de gritos y lágrimas. La verdad
cruda y devastadora, estaba a punto de ser revelada. Pero antes de que pudiera procesar todo, un nuevo misterio quedó colgado en el aire. ¿De verdad todo había sido un plan? ¿Y quién era realmente Rafaela? Todo giraba y el futuro se oscurecía, dejando un eco de preguntas que jamás imaginó tendría que enfrentar. El tumulto era ensordecedor. Rafaela sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras la figura de su madre, Rita, se acercaba con ese aire de misterio que siempre la había rodeado. «Mamá, ¿eres tú realmente?» Las palabras brotaron de sus labios, llenas de incredulidad y dolor. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar de nuevo. Rita sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. «Rafaela, escuchas la verdad ahora y es hora de tomar decisiones». A su alrededor, el caos continuaba. Gritos, murmullos, un ambiente cargado de tensión. Carlos, con el rostro desencajado, observaba como un espectador de su propia desgracia. El arma en sus manos tiembla ante la revelación. «No, no, ustedes tienen que escuchar», bramó Carlos, la locura brillando en sus ojos. Ambos jóvenes a su lado, Matías y el que se proclamaba como su hijo, estaban al borde, listos para moverse. «Tu madre ha estado manipulando todo, Rafaela. Tú y Elena son el centro de este juego. Eres más importante de lo que crees», dijo el chico, su voz firme, preocupada. Más que nunca, la confusión la abrumaba. La noción de una conexión con su madre perdida, todo lo que había vivido, parecía desvanecerse. Y entonces, mientras la tensión crecía, el sonido de sirenas en la distancia penetró el aire. «No hay tiempo, hay que irse ya», gritó Ana, tratando de devolver la razón al caos. Toda la sala se llenó de desesperación. Si la policía llegaba, sería el fin de todo. «Pero Elena», gritó Rafaela, «no puedo dejarla». Pero el joven a su lado la tomó de la mano, sus ojos serios y determinados. «Tu hija necesita que tomes la decisión correcta, Rafaela. Tienes que confiar en nosotros». El grito de Elena resonó nuevamente desde la habitación. «Mamá, por favor, no te vayas». Sus palabras traspasaron el desasosiego, llenando el aire con angustia. El corazón de Rafaela se partió, y en ese momento, como si el tiempo hubiera dejado de existir, algo se encendió dentro de ella. «Elena, iremos a buscarte», exclamó con toda la fuerza que encontró. La tensión en la sala se aflojó por un momento. Lo que estaban a punto de hacer podría ser lo que todos necesitaban. «Vamos», dijo Matías, tirando de ella mientras se movían hacia la habitación de su hija. Con cada paso, la incertidumbre crecía, pero también la esperanza. La realidad de todo lo que había enfrentado la guiaba hacia su verdadera lucha. La verdad había llegado, y el momento de actuar era ahora. Cuando finalmente abrieron la puerta de la habitación, Rafaela se encontró con la imagen de Elena, aún aturdida pero despierta. Gritó la niña y el mundo pareció iluminarse. El amor, el vínculo que compartían era más fuerte que cualquier mentira. «Estoy aquí, hija. Todo estará bien». Rafaela corrió hacia Elena, abrazándola con fuerza. Allí, en ese instante, sintió que su pasado y su futuro podían coexistir, pero el caos fuera de la habitación seguía presente. «Rafaela, Carlos viene», rugió Ana, y el eco de sus palabras la sacó de la burbuja en la que se encontraba. Rafaela miró a su madre, a Matías y al joven a su lado, sintiendo la presión. «Nos tenemos que ir ahora». Mientras se daban la vuelta, un ruido sordo resonó y las luces se apagaron. El pánico se apoderó del ambiente. ¿Podrían escapar de la sombra que Carlos había creado durante tanto tiempo? Todo se volvió un torbellino de emociones, mientras su familia se unía, pivotando entre el amor y el terror. Aún así, el camino hacia la verdad estaba ante ellos. Rafaela, con su madre a su lado, hizo una promesa silenciosa de luchar por su familia y la verdad. Justo antes de salir, Carlos se interpuso una vez más, su mirada desolada. «Rafaela, todo estaba por el bien de Elena». Pero ella ya no podía hacer caso. Las decisiones estaban hechas, el camino estaba trazado y con cada paso se acercaban, no solo a su libertad, sino a su destino. Salieron del hospital entre cartas de confusión y miedo,
pero abrigando la esperanza de que el futuro les pertenecía. A medida que cruzaban el umbral, una sombra se cernía sobre ellos, pero Rafaela tomó la mano de Elena con fuerza. Todo estaba a punto de cambiar, era solo el comienzo. Y entonces el eco de una nueva vida resonó en el aire. Un nuevo horizonte que apenas comenzaba a vislumbrarse. ¿Y tú, querido lector, qué harías en su lugar? No dejes que esta historia se detenga aquí. Debes suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Tu participación es crucial y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas.